¿Cómo es posible que una peli intente vender un mensaje así como súper profundo y sincero sobre la aceptación personal y el rechazo al acoso escolar? Y luego... Y luego lo reviente todo, ¿no? Exacto. Luego va y hace que el protagonista resuelva, bueno, todos sus traumas infantiles, convirtiéndose literalmente en una máquina de matar. O sea, una montaña de músculos de 120 kilos que aplasta físicamente a todo el que se le cruza. Es un contraste brutal, desde luego. Totalmente. Pero bueno, antes de meternos en ese jardín, un saludo enorme para toda la comunidad que nos acompaña hoy desde el fantástico canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Arrancamos esta nueva inmersión con una misión muy clara. Queremos desgranar las capas ocultas de una cinta que a simple vista parece la típica comedia de acción súper descerebrada. Sí, la clásica peli de palomitas de domingo. Eso es. Hablamos de la película de 2016, Un espía y medio, o Central Intelligence en su título original. Porque, a ver, bajo esa pátina de explosiones, de tiroteos y de quistes un poco absurdos, se esconde una obra que dividió radicalmente a la crítica, que reventó la taquilla mundial y que además esconde un motor estructural fascinante sobre la disonancia cognitiva y, fíjate, la psicología del trauma adolescente. Y es que el ecosistema de Hollywood produce este tipo de superproducciones comerciales de forma constante. Y es facilísimo descartarlas como simple ruido de fondo veraniego. Pero claro, cuando desarmamos el mecanismo interno de esta película, cuando vemos cómo gestiona un presupuesto de 50 millones de dólares, Que se dice pronto, 50 millones. ya ves, y lo transforma en más de 217 millones de recaudación, descubrimos que no hay absolutamente nada accidental aquí. O sea, hay una ingeniería muy, muy precisa en sus decisiones de casting, en cómo manipulan las expectativas del público y en cómo intentan equilibrar un producto de consumo ultra rápido con un mensaje moralizante. Claro, es un caso de estudio perfecto sobre cómo la industria empaca, digamos, las inseguridades unamas más universales dentro de una comedia de mamporros pura y dura. Efectivamente. Pero a ver, vamos a desgranar esto desde el principio, porque para entender esa ingeniería, primero hay que contextualizar el punto de partida. Y es brutal en su simplicidad. Viajamos a 1996. El año clave. Sí, sí. Por un lado tenemos a Calvin Joyner, que es el típico chico de oro del instituto estadounidense, ¿sabes? El atleta estrella al que todos idolatran, con un futuro súper brillante, y que está interpretado por Kevin Hart. El rey del instituto de manual. De manual, exacto. Y en el otro extremo de la cadena alimenticia escolar tenemos a Robbie Wirdicht, interpretado por Dwayne Johnson, La Roca, pero con la magia de los efectos visuales, claro. Uf, ese CGI es digno de mención, ¿eh? Madre mía, es perturbador, porque Robbie es un adolescente con obesidad mórbida que no tiene ninguna habilidad social y es víctima de un acoso escolar despiadado. Y todo esto cristaliza en una escena inicial que es devastadora. La escena del gimnasio. Esa misma. Robbie es arrastrado a la fuerza por un grupo de abusones liderados por Trevor y lo arrojan completamente desnudo en medio del gimnasio. En plena asamblea escolar, o sea, con todo el instituto mirando. Es una humillación absoluta. Cientos de alumnos riéndose en su cara. Y en medio de toda esa crueldad sistémica, Calvin, el chico de oro, es el único que da un paso al frente y le ofrece su chaqueta de letras para que se cubra. Y ahí cortamos. 20 años después, ¡pum!, la narrativa da un vuelco total. Calvin es ahora un contable gris. Está deprimido, siente que sus mejores días se quedaron en el instituto y que su vida no ha llegado a nada. ¿Y mientras tanto Robbie? Robbie, que ahora se hace llamar Bob Stone, es un agente letal de la CIA. Una mole hipermusculada. Pero a ver, aquí es donde entra mi gran confusión con el diseño de esta película. Dispara. Tenemos a Kevin Hart, ¿vale? Un actor cuyo sello de identidad es el histrionismo, el hacer el notas, los gritos, esa energía inagotable. Y lo ponen a interpretar al tipo normal y aburrido. Y por otro lado tenemos a Dwayne Johnson, que es el arquetipo del héroe de acción de piedra, haciendo del personaje excéntrico, friki, que adora los unicornios y que lleva riñonera. La mítica riñonera. Es que parece que a alguien en el estudio se le traspapelaron los guiones, ¿no? Como que los repartió al revés. ¿Por qué forzar a estas dos superestrellas a salir de sus zonas de confort de una manera tan extrema? Pues mira, ese aparente error de reparto es, de hecho, el motor de combustión interno de toda la película. Lo fascinante de esto es que lo que la dirección hace al invertir los roles es generar una disonancia cognitiva constante en quien está mirando la pantalla. Claro, porque esperas otra cosa.
Vez esperan que Kevin Hart corra en círculos gritando de pánico y que La Roca sea, pues eso, el muro de contención estoico. Al subvertir esa dinámica, el cerebro de la audiencia tiene que recalibrar constantemente lo que está viendo. Y esa fricción psicológica es inherentemente cómica. O sea, te ríes porque no te cuadra lo que ves. Eso es. Dwayne Johnson se apropia de la película, se la roba entera, precisamente porque resulta hipnótico ver a un hombre con físico de semidios comportándose con el entusiasmo torpe y súper inseguro de un adolescente de los años 90. Sí, sí, esa sonrisa congelada que pone a veces. Da hasta un poco de miedo. Totalmente. Y claro, esta decisión estratégica obliga a Hart a actuar como el ancla de la realidad, lo que en comedia se llama el streetman, el contrapunto serio. Hay que recordar un dato muy curioso, y es que este papel de oficinista superado por las circunstancias estaba diseñado originalmente para el actor Ed Helms. Ah, ostras, ¿el de Resacón en Las Vegas? Ese mismo. Entonces, al colocar a Hart en ese rol de frustración contenida, la película silencia su habitual exceso verbal, creando un equilibrio que es fundamental. Si Hart hubiera interpretado a su personaje de siempre, al histriónico, junto a este personaje desquiciado de Johnson, la peli habría sido, vamos, insoportablemente ruidosa. Habría sido un dolor de cabeza a los 10 minutos, totalmente. Pero bueno, esa disonancia cognitiva de la que hablas es, francamente, el único pilar de carga que sostiene el edificio entero. Porque si analizamos la estructura del guión en sí misma, parece que está a punto de colapsar en cada escena. Sí, el guión es justito. Justito, tirando a pobre. Es el típico formato de buddy film, la comedia de colegas. Y la química entre ellos es innegable, eso salva la película. Pero claro, esta dependencia absoluta del carisma de los protagonistas generó un contraste salvaje en cómo la crítica recibió el tono de la cinta. Hubo mucha división ahí. Muchísima. Porque por un lado tienes a una facción de la crítica que despedazó la película diciendo que el humor era demasiado blanco, inofensivo, que le faltaba mala leche, ¿sabes? Como si fuera una comedia familiar de domingo por la tarde. Sí, sí, casi para todos los públicos. Pero luego vas y lees a la otra mitad de la crítica y acusan a la película exactamente de lo contrario. Denuncian que abusa de bromas obscenas, de chistes de vestuario, insinuaciones sexuales, un lenguaje vulgar completamente innecesario. Y yo me pregunto cómo puede una misma obra fracasar en direcciones tan diametralmente opuestas. O sea, ¿cómo consigues que te llamen infantil y obsceno a la vez? Pues a ver, eso ocurre cuando un estudio de cine intenta diseñar una película casi mediante un algoritmo. Lo que buscan es capturar lo que en la industria llaman los 4 cuadrantes del público. ¿Qué son? Quieren a los hombres adultos, a las mujeres adultas, a los chicos adolescentes y a las chicas adolescentes. Quieren todo el pastel. Entonces, para atraer al público joven que busca ese humor transgresor o, digamos, las comedias de acción con calificación permisiva, los guionistas insertan de repente secuencias de violencia cómica, diálogos con doble sentido o humor escatológico. Claro, el típico chiste de instituto. Exacto. Pero a la vez, como están aterrados de alienar al sector demográfico más familiar o maduro, intentan equilibrar la balanza inyectando de forma súper abrupta un mensaje subyacente de extrema dulzura, un mensaje sobre la superación personal, la amistad incondicional. Que no pegan ni con cola con los chistes anteriores. Ese es el problema. El resultado no es un tono unificado, sino un latigazo cervical tonal. Pasas de un tiroteo con un chiste verde a un abrazo emotivo con musiquita triste. A nivel de dirección, Rawson Marshall-Thurber filma la película con una funcionalidad casi plana. Muy de manual, ¿no? Poner la cámara y ya. Literalmente. La cámara se limita a encuadrar a las 2 estrellas y les deja que improvisen. No hay una ambición visual o en la puesta en escena, porque el objetivo no es que la narrativa sea coherente. El objetivo es ofrecer pequeñas píldoras de entretenimiento dispar para complacer a todo el mundo a la vez. Y, por definición, cuando intentas complacer a todos, terminas creando un producto esquizofrénico a nivel tonal. Es que es un popurrí. Y fíjate, ese latigazo cervical del que hablas nos lleva directamente al núcleo más problemático y a la vez, para mí, el más intrigante de toda la historia, que es el tratamiento del estrés postraumático y el acoso escolar. El elefante en la habitación. Exacto. Porque detrás de toda esa comedia de enredos, el personaje de Bob Stone es, en esencia, un caso clínico.
es un operativo letal, ¿vale? Un tío que te mata con una grapadora, pero mentalmente jamás salió de aquel gimnasio en 1996. Sigue atrapado ahí. Totalmente. Lo vemos en sus tics nerviosos, en su necesidad casi patológica de agradar a Calvin, en que sigue vistiendo esa riñonera ridícula y en su fijación obsesiva con películas adolescentes de la época, como Sixteen Candles o Roadhouse. Y la película intenta diseccionar este trauma tan profundo, pero utilizando las herramientas narrativas de una comedia de explosiones. Que es una mezcla explosiva, y nunca mejor dicho. Es que es como intentar realizar una cirugía a corazón abierto utilizando un mazo de demolición, ¿sabes? Simplemente la herramienta no es la adecuada para esa delicadeza. Y para ilustrar esto, yo propongo un concepto que podríamos bautizar aquí mismo como la paradoja de la empatía con esteroides. A ver, explícame eso. Pues mira, la cinta se esfuerza muchísimo en lanzar este discurso moral sobre aceptar quién eres realmente, de no dejar que los abusones te definan. Todo muy bonito. Sin embargo, la única razón por la que este personaje logra imponerse y, entre comillas, superar su trauma es porque ha aniquilado por completo su identidad anterior para transformarse en el arquetipo definitivo de la dominación física alfa. Claro, se ha convertido en una montaña inalcanzable. Eso es. No hay autoaceptación real de aquel chico. Hay una erradicación de la vulnerabilidad a través de la hipertrofia muscular y un entrenamiento militar letal. ¿No resulta un poco frívolo que el mensaje de acéptate a ti mismo venga de un gigante hipermusculado que aplasta cráneos? A ver, podría argumentarse que es profundamente hipócrita desde un punto de vista puramente psicológico, y lo es, pero también debemos entender las limitaciones, que son implacables, del medio cinematográfico comercial. El cine es un lenguaje visual que opera bajo la urgencia del ritmo, sobre todo en una superproducción de verano. No tienen tiempo para terapias, claro. Exactamente. Una peli de acción no tiene el metraje para mostrar un proceso realista de curación psicológica a través de, qué sé yo, meses de terapia cognitivo-conductual. Necesita atajos visuales. En la gramática de Hollywood, la transformación física extrema es la forma más rápida y sinceramente económica de comunicar a la audiencia global que un personaje ha recuperado el control sobre su propia vida. O sea, un montaje de entrenamiento y listo. Trauma curado. Eso es. Ahora bien, estoy muy de acuerdo contigo en que esto genera un callejón sin salida narrativo que resulta bastante torpe, y esto se hace súper evidente en el clímax de la película, cuando llegamos a la inevitable escena de la reunión de antiguos alumnos y Bob Stone vuelve a enfrentarse al ecosistema que lo destruyó. Uf, esa escena. Es ahí donde el guión decide, rizar el rizo, y busca cerrar el círculo del trauma original de la manera más literal y, no sé, casi absurda posible. Bob sube al escenario en plena fiesta y voluntariamente se quita la ropa frente a toda la misma generación que, 20 años atrás, se burló de su desnudez forzada. Exacto. La película intenta que sea un momento de catarsis absoluta, ¿no? Como una reclamación del propio cuerpo y de su propia narrativa. El mensaje teórico sobre el papel es: ya no me podéis humillar porque ahora soy yo quien controla la situación. Pero claro, en la práctica... En la práctica, la ejecución subvierte su propia moraleja. Porque no se desnuda mostrando vulnerabilidad o un cuerpo normativo. Se desnuda revelando un físico escultural e inalcanzable, esculpido por años de obsesión y dolor. Es una fantasía de revancha adolescente disfrazada de sanación. Mirad mis abdominales, perdedores. Básicamente, la película ofrece la salida emocional más fácil posible. Diseña un momento de triunfo innegable que provoque los aplausos del patio de butacas, pero a cambio está barriendo bajo la alfombra todas las complejidades reales de sobrevivir al acoso. Es el triunfo validado por la superioridad física y estética y no por una verdadera paz mental. Es que es la ilusión del empoderamiento vendida a $50 la entrada, o lo que cueste ir al cine hoy en día con las palomitas. Pero bueno, dejemos por un momento el diván del psicólogo, que nos estamos poniendo muy intensos, y pasemos a la pura mecánica de la trama de espionaje, que al final no deja de ser la excusa que pone todo este análisis en movimiento. Sí, el famoso MacGuffin. Eso es. Básicamente, la trama nos cuenta que Bob Stone necesita los conocimientos en contabilidad de su viejo amigo Calvin para rastrear unas transacciones ocultas en paraísos fiscales. El objetivo de todo esto, pues encontrar al misterioso comprador de unos códigos secretos de satélites estadounidenses. Códigos que, como no, van a ser subastados en el mercado negro por un criminal muy malo apodado el Tejón Negro. Un clásico de las pelis de espías. De manual.
Y mientras tanto, claro, nuestros protagonistas son perseguidos por toda la geografía del país por un equipo táctico de la CIA que está liderado por la implacable agente Pamela Harris, interpretada por Amy Ryan, por cierto, que asegura que Bob es en realidad el traidor que asesinó a su antiguo compañero, Phil Stanton. Menudo lío para una comedia. Ya ves, pero seamos sinceros, esta trama sobre códigos de satélite es puro ruido de fondo. Como decías, es un MacGuffin de manual. No importa lo más mínimo para qué sirven los satélites, ni quién los compra, ni qué hacen. Solo sirven para obligar a nuestros protagonistas a huir y saltar por las ventanas. Completamente de acuerdo. A nadie le importa la subasta. Pero lo que sí resulta fascinante de este ruido de fondo es cómo el estudio decide invertir sus $50 millones de presupuesto. A ver, hay explosiones y tiroteos, por supuesto. Hay persecuciones de coches. Pero existe una estrategia muy evidente de destinar gran parte de ese pastizal a un desfile continuo de cameos cómicos estelares. Ah, los cameos. Esa es una pieza clave. Y es que no son cameos accidentales. Tenemos a Jason Bateman haciendo de la versión adulta del abusón del instituto. Tenemos a Melissa McCarthy en una aparición no acreditada pero espectacular al final, interpretando a Darla, el antiguo amor platónico de Bob. Vemos a Kumail Nanjiani encarnando a un apático guardia de seguridad de aeropuerto en una secuencia que para mí es brillante. Divertidísima, sí. Y finalmente a Aaron Paul jugando con su imagen de tipo rudo pero leal, que resulta ser el compañero supuestamente muerto, que al final es el villano. Yo me pregunto, ¿por qué una producción de acción gasta tanto capital, tanto dinero en actores de renombre para papeles que, literalmente, apenas duran un par de minutos en pantalla? ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de esto? Pues mira, el mecanismo se llama interrupción de patrón. Y es una estrategia de retención de audiencia que es cada vez más común en el cine comercial moderno. Los ejecutivos de los estudios son perfectamente conscientes de que su trama de espionaje es endeble, genérica y que no le importa a nadie. La tienen de adorno. Claro, saben que en el segundo acto de la película, cuando la acción debería estar escalando, el espectador contemporáneo... Que estamos todo el día con el móvil en la mano. Exacto. Nuestra capacidad de atención está drásticamente mermada por consumir contenido en redes sociales. Entonces, el público puede empezar a desconectar o a mirar el reloj. Al insertar súbitamente a pesos pesados de la comedia en medio de escenas aparentemente de transición, la película inyecta un microchute de dopamina en el cerebro del espectador. Ah, claro, te despiertan de golpe. Actúa como un reseteo de la atención. Cuando entra Jason Bateman, por ejemplo, el espectador no solo está viendo al personaje del abusón Trevor, está viendo a Jason Bateman subvirtiendo su habitual rol de hombre sensato y agradable para interpretar a un sociópata inmaduro. Que lo hace de maravilla, por cierto. Es un pasote. O la escena de Kumail Nanjiani en el aeropuerto, que es pura improvisación. Es un respiro rítmico que rompe por completo la tensión de la persecución de la CIA. Estas apariciones estelares, que en la industria se conocen como stunt casting, no impulsan la narrativa hacia adelante de manera significativa, pero actúan como pequeñas cápsulas de retención que evitan que la película decaiga. Mantienen viva la promesa de que el entretenimiento va a ser constante. O sea, ¿te mantienen enganchado a base de sorpresas de casting? Una estrategia de retención que, oye, viendo los fríos y duros datos financieros, funcionó como un reloj suizo. Ya te digo. A pesar de los debates sobre sus latigazos tonales de los que hablábamos, o su torpeza manejando el mensaje sobre el acoso escolar, el veredicto del mercado fue inapelable. La película amasó $127 millones en Norteamérica y 89 millones en el mercado internacional, cerrando su carrera comercial con unos apabullantes $217 millones en total. Es una barbaridad de dinero para una comedia. Una locura. Esto no solo significó un margen de beneficio gigantesco para el estudio, sino que consolidó a estos dos actores como los reyes indiscutibles de esa temporada. De hecho, arrasaron en las ceremonias de premios, donde los galardones se deciden por votación popular, rollo los Teen Choice o los People Choice Awards. Donde manda el público puro y duro. Exacto. Y el contexto de este éxito lo hace aún más revelador. La cinta aterrizó en las carteleras en pleno mes de junio, que es la temporada más agresiva de todo el calendario de estrenos, y se enfrentó cara a cara, en su mismísimo primer fin de semana contra el gigante invencible de la animación en ese momento, Buscando a Dory. Ostras, es verdad. Competir contra Pixar es un suicidio, normalmente. Una película que fagocitaba la taquilla mundial por donde pasaba.
Frente a un coloso así, con una crítica tan dividida y una trama que ya hemos calificado de, bueno, endeble como mínimo, ¿cuál es la alquimia secreta que empujó a millones de personas a pagar su entrada de cine ignorando todas sus imperfecciones? Pues mira, la respuesta reside en lo que podríamos denominar el contrato del blockbuster veraniego. Es un fenómeno económico y sociológico que es vital para comprender cómo sobrevive la industria del cine hoy en día. La crítica especializada analiza el guión, buscando coherencia temática, arcos de personaje impecables, resoluciones elegantes. Que aquí brillan por su ausencia. Claro, pero el espectador que acude a un multicine un caluroso viernes de julio, huyendo de la rutina laboral o de los exámenes, no busca una disección profunda de la condición humana. Lo que busca es fiabilidad emocional. Qué buen término. Fiabilidad emocional. Es que es eso. La audiencia está comprando un producto que ofrece una promesa muy, muy específica. 90 o 100 minutos de pura evasión, desconexión cognitiva y la garantía absoluta de ver a dos estrellas con un carisma arrollador pasándoselo bomba en la pantalla. Claro. ¿Quieres ver a Dwayne Johnson y a Kevin Hart haciéndote reír? Sin más. El público perdona agujeros de guión del tamaño de un camión si a cambio recibe la chispa y la autenticidad que surge del choque de energías. Ver a La Roca haciendo el ridículo con una riñonera y tirando unicornios, mientras Kevin Hart pierde la cordura a su lado, es un acuerdo comercial súper transparente. La película nunca promete ser una obra maestra del espionaje, promete la alquimia irreemplazable de dos astros colisionando. Y eso, a día de hoy, ni el mejor de los guiones ni los efectos especiales más caros del mundo pueden fabricarlo de forma artificial. Efectivamente. Al final es el triunfo del carisma sobre la técnica narrativa. Y creo que este recorrido que hemos hecho nos proporciona una radiografía excepcionalmente clara de lo que teníamos hoy sobre la mesa. Si destilamos todo este viaje, queda clarísimo que Un espía y medio es el manual de instrucciones perfecto sobre cómo la industria actual construye un éxito comercial. Totalmente de acuerdo. Coge una trama conspirativa sobre satélites y agentes renegados que nadie recuerda a los 5 minutos de salir del cine y la sostiene, casi de forma milagrosa, mediante el uso de la disonancia cognitiva en su reparto. Salva a sus peores carencias de ritmo, inyectando ráfagas de comedia pura a través de secundarios de lujo, como Bateman o Kumail, que están diseñados para retener nuestra atención en la era de los smartphones. Y lo envuelve todo en un intento genuino, aunque narrativamente muy cuestionable, de abordar los estragos psicológicos del acoso escolar. Te da la dosis exacta de caos controlado y risas que necesitas para desconectar el cerebro durante 2 horas. Así es. Pero, al mismo tiempo, fíjate que el simple hecho de que una superproducción multimillonaria de este calibre sienta la obligación moral o comercial de anclar sus explosiones a un trauma adolescente real nos demuestra algo profundo. Nos revela que por mucho que busquemos la evasión pura, nuestras ansiedades más primarias, el miedo al rechazo, la necesidad desesperada de validación y el deseo de reinventarnos, siguen siendo los motores emocionales definitivos. Son los que conectan a la audiencia con la pantalla a nivel global. Pues me parece una observación brillante para ir cerrando. Ha sido un viaje analítico fantástico, desgranando todos estos engranajes ocultos de Hollywood junto a toda nuestra comunidad. Y antes de poner el punto final a esta inmersión de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión, un hilillo del que tirar durante los próximos días para quienes nos escuchan. A ver qué nos dejas hoy. Pues mira, al observar la trayectoria vital del personaje de Bob Stone, este superagente invencible dotado de habilidades letales y un físico hercúleo, pero que psicológicamente sigue atrapado en la peor mañana de su vida en aquel instituto, surge una pregunta inevitable. ¿Alguna vez conseguimos escapar verdaderamente del rol y de las etiquetas sociales que nos asignaron en nuestra adolescencia? ¿O acaso nos pasamos el resto de nuestra vida adulta diseñando y construyendo complejas armaduras, ya tomen la forma de un físico imponente, de una abrumadora carrera profesional de éxito, o incluso utilizando el humor histriónico como escudo, con el único y desesperado propósito de proteger a ese adolescente frágil y herido que en el fondo sigue habitando dentro de cada ser humano? Tremendo, para pensar, desde luego. Ahí queda eso para darle unas cuantas vueltas. Nos escuchamos en la próxima inmersión.